Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jessica Vargas Villa, soy estudiante de la Normal Ismael Montes. Estoy en el tercer año de formación del área de lo que es física química. Conmigo vamos a llevar lo que es el tema de estequiometría, como están viendo. Un poquito, ¿no? Adentrar a lo que es el tema de la pandemia. Sabemos que son situaciones difíciles en las que estamos viviendo, porque ya son conocidos o familiares que están con esta enfermedad. Sobre todo recomendarles, ¿no?, que siempre tengan las medidas de seguridad, lo que es un barbijo, guantes para el momento de salir y para el momento de regresar, siempre desinfectar lo que son sus compras, incluso la misma ropa, las manos, llevar guantes, o digo, perdón, mejor dicho, lentes. Vamos a empezar lo que es el tema. Vamos a empezar con un pequeño experimento sobre lo que es la estequiometría para que puedan entenderme. Lo que vamos a hacer es, los materiales que vamos a usar son bicarbonato, todo el mundo lo conoce, son unas bolsitas que venden en las tiendas. Vamos a usar lo que es un globo, unas botellitas, que todo el mundo tiene sus botellitas de alcohol porque todo el mundo está comprando, entonces para reciclar, entonces vamos a utilizar estas botellitas. Después vamos a utilizar lo que es vinagre. También estamos, bueno, me imagino que una gran mayoría lo usa, y si no, de todos modos se utiliza este vinagre para desinfectar lo que son las verduras al momento de comprarlas. Y para medir vamos a usar lo que es atrás. Vamos a calcular lo que son 25 ml. Medir. En caso de exceder un poquito, lo retomamos más a la botellita, ya que esto no lo usamos para consumirlo, sino para lavar lo que son nuestras verduras. Exactamente 25 ml. Lo que vamos a hacer es agarrar nuestra botellita, vaciar lo que son nuestros 25 ml a la botella. Posterior a eso vamos a abrir lo que es el bicarbonato y lo vamos a llenar al globo. Por decir, estos equivalen a lo que es 20 gramos, como unos 10 gramos, la mitad. Vamos a hacer a simple tanteo. Vamos a calcular. Una vez que ya hemos llenado, entonces lo que vamos a hacer es embocar a la botella, con mucho cuidado de que el bicarbonato no caiga todavía en lo que es el vinagre. Una vez que ya esté embocada, entonces lo que vamos a hacer es vaciar todo lo que es el bicarbonato. Escuchan ese sonido, es lo que tenemos que tratar de evitar, porque lo que queremos es que toda la reacción se quede en el globo y llegue a inflarse. Vamos batiendo. Entonces esto es lo que quería demostrarles. Esto es una reacción. Sé que son productos convencionales que comúnmente conocemos. Entonces esto nos da que, como decir, el concepto, la definición de lo que es estequiometría son los cálculos de las reacciones cuantitativas entre los productos entre los productos y la reacción. En este caso, nuestros productos han sido lo que es el bicarbonato y el vinagre, y este sería nuestro producto, el dióxido de carbono, que en este caso se ha desprendido de ambos. Entonces, ¿qué es una reacción? Una reacción es un cambio que se da entre los reactivos y que nos produce un producto, ¿verdad? Ahora, esto vamos a dejar de lado y vamos a empezar con lo que es, ¿quién fue el primero que anunció lo que es el principio de la estequiometría? Él fue Benjamín.
¿cómo se dice? Jeremy Benjamin en el año 1792, quien definió la estequiometría como la ciencia que mide los procesos cuantitativos que están relacionados en la masa de los elementos químicos en los que están implicados. En este caso, en nuestro pequeño experimento fue el bicarbonato y el vinagre. Ahora, continuando, vamos a hacer lo que son las de diferentes conceptualizaciones del tema. Para empezar, vamos a hacer lo que es la definición de lo que es la masa atómica. Vamos a notar lo que es la masa atómica. La masa atómica es la suma de los protones y neutrones. Y para hablar de protones y neutrones, vamos a recordar un poco lo que es la estructura del átomo, en donde nos dice que todos me imagino que recordarán que la estructura del átomo es un núcleo, en lo que tiene son los protones de carga positiva y los electrones son de carga negativa. Entonces, ¿por qué vamos a tocar este tema? Porque como nos dice que la masa atómica es la suma de los protones y neutrones de un átomo, esta se define como el número que permite comparar las masas de un átomo a otro átomo. ¿Y dónde se encuentran los átomos? En lo que es la tabla periódica. Todos tenemos lo que son nuestras tablas periódicas. Entonces acá vamos a encontrar el peso molecular o la masa atómica relativa. En este caso se encuentra aquí. Yo creo que todos tienen sus tablitas, entonces guíense con sus tablas y estén conmigo. Entonces vamos a buscar en la parte superior de cada elemento. Ahí se encuentra masa atómica relativa. Entonces esta es por esas razones que se le toma en cuenta primero para conceptualizar lo que es la estequiometría. Después vamos a continuar con lo que es la masa molecular, pero antes vamos a hacer un pequeño ejemplo. El ejemplo, por decir, del calcio. Alguien me puede decir cuál es su masa relativa. Entonces buscamos lo que es el calcio y vamos a encontrar cuánto nos da, que es 40, ¿verdad? Entonces también más abajito, a ver, vamos a ir buscando lo que dice el número atómico, y el número atómico es la suma de los protones. En este caso, nuestros protones de calcio es 40, que se encuentra en lo que es el núcleo. Entonces la suma de estos nos va a dar 40. ¿Y qué son? Son los 40 gramos de calcio. Ya, eso es como una referencia, yo creo que se deben acordar porque esto ya han llevado anteriormente. Solo es como referencia, para que nos demos cuenta de dónde estamos sacando lo que es la masa atómica. Ahora vamos a continuar con lo que es la masa molecular, o mejor dicho, con lo que es el mol. ¿Qué es un mol? Es la unidad de medida de la materia en el sistema internacional. Y esto quiere decir que es igual a 6.023 por 10 a la 23. A la 23 que átomos, moléculas, partículas y iones. Vamos a montar 6.023 por 10 átomos, moléculas, partículas, iones. Ahora, no nos tenemos que olvidar, a este número también se le conoce como el número de Avogadro. El número de Avogadro. El número de Avogadro. Ahora vamos a seguir continuando nuevamente. ¿Qué es mol? Mol nuevamente, mol es la unidad de la medida
de la materia del sistema, en el sistema internacional, y este es igual a 6.023 por 10 a la 23, que átomos, moléculas, partículas y iones. Esto nos va a servir para posteriormente hacer los ejercicios. Y este número también es conocido como el número de Avogadro. Ya, continuando, vamos a hacer lo que es, vamos a definir lo que es la masa molecular. Ya, la masa molecular. Tal vez alguno tiene alguna idea de qué es la masa molecular. ¿Alguna idea? Ya. Nos dice que la masa molecular es el peso atómico de sus átomos. Este se multiplica por la cantidad de moléculas. A ver, nuevamente repito. Es la suma del peso molecular que se multiplica por la cantidad de las moléculas. Para determinar esto vamos a sacarle lo que es nuestra tabla periódica y vamos a hacer un pequeño ejemplo con el dióxido de carbono. Entonces nos está diciendo que hay que sumar. Entonces vamos a hacer lo que es el peso o la masa molecular. Entonces vamos a poner lo que es esto es el elemento carbono. A ver si todos recuerdan su tabla periódica desde secundaria, o sea, desde cursos inferiores, me imagino que se acuerdan. Entonces este es el carbono. Se supone que aquí tiene un subíndice 1 que no se escribe. Después aquí tenemos el oxígeno y este tiene un subíndice 2, entonces vamos a poner 2 y aquí vamos a poner igual a 1. Entonces esto vamos a borrar, vamos a ponerlo más aquí, ¿ya? Ahora nos está diciendo que tenemos que multiplicar, ¿por qué? Por la masa atómica relativa o el peso atómico, y ya hemos dicho que dónde lo vamos a sacar. Entonces si alguien me colabora, ¿cuánto tiene el carbono? A ver, si revisamos la tabla, todos conmigo con la tabla, su masa relativa es 12. Sé que tiene, aparte del número entero, está trabajando con otros 3, pero nosotros solamente vamos a trabajar con el número entero, ya no con después de la coma, pero no en todos los casos. En este caso, con el oxígeno está 15.99. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Como el 9 es mayor a 5, vamos a redondear a su inmediato superior, en este caso que es el número entero, que es 15. Entonces, como vamos a subir a esto, este va a quedar en 16. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hacer 12 por 1, 12 y 2 por 16. A ver, me imagino que han traído sus calculadoras, si no, entonces tienen permiso de utilizar sus celulares, pero es una multiplicación muy simple. A ver, ¿ya? Entonces vamos a hacer que esto es igual a 32. Entonces esto para igualar vamos a poner aquí 12. Entonces sumamos 44 gramos, que esto equivale a 1 mol. Pero como no se pone 1 mol, solamente se sobreentiende que es 1, entonces es de esta forma que se saca lo que es el peso molecular cuando hablamos de la masa molecular. Nuevamente vamos a repetir, nos está diciendo que es la suma de los átomos, o sea, de dos átomos. En este caso son dos, el carbono y el oxígeno. Ambos hacen lo que es el dióxido de carbono, entonces los separamos. El carbono y el oxígeno. Decimos que el oxígeno tiene subíndice 1 que no se escribe, entonces ponemos el carbono es igual a 1, pero el oxígeno en este caso tiene 2, entonces ponemos 2. Buscamos en nuestra tabla nuevamente, ¿y cuánto le tiene el carbono? 12. ¿Y cuánto tiene el oxígeno? 15, pero como hemos dicho ya que el 9 es un número mayor a 5, entonces automáticamente va a subir al inmediato superior, que en este caso va a convertir el número entero al 15 en 16. Entonces lo que hacemos es multiplicamos la cantidad, un carbono por 12, que es su masa relativa atómica, y nos da 2. Entonces 2
2 oxígenos multiplicados por 16 nos da 32. Entonces los sumamos ambos y nos da un peso molecular de 44 gramos sobre mol. Mol, porque ya hemos hablado, ¿no?, de que mol es el igual al número tantos, que es igual a las moléculas, a las partículas, iones, y es igual a átomos. Ahora vamos a adentrarnos un poquito a lo que es el dióxido de cloro, que está en boga en este momento por lo de la pandemia. Entonces, averiguando un poco, nos dice que esta sustancia nace, es el resultado, ¿no?, de 2 productos, del ácido, pero mejor dicho, del cloruro de hidrógeno, más, o sea, este va a reaccionar con lo que es el clorito de sodio. Son 2 sustancias diferentes. Clorito de sodio, me imagino que recuerdan esto, ¿verdad? Ya esto se ha elevado ya anteriormente. Esto va a producir, porque esto es parte de nuestro tema, estequiometría. Entonces esto va a producir lo que es el dióxido de cloro. También va a producir lo que es el cloruro de sodio. Y también agua. Entonces, esta es una reacción. Ahora nos está diciendo que esto, el dióxido de cloro, lo obtenemos a partir de estas 2 sustancias. Entonces, como decía, estas 2 sustancias dan como producto lo que es el dióxido de cloro, que hoy en día está muy de moda. Sabemos que es un desinfectante. Y bueno, en lo personal, ¿no?, esto yo se los dejo explicar. Sé que hay, ¿cómo se dice esto? Hay personas que aseguran que sí, realmente se están sanando con eso, como también hay otras personas que dicen todo lo contrario, porque es un componente tóxico. Porque como verán, son 2 sustancias. Es como, por decir, se lo asemeja a la lavandina. Son desinfectantes totalmente fuertes, y esto, cuando reacciona con el calor, esto no hay que dejarlo a la luz del sol, porque esto reacciona y produce otro tipo de reacciones y otros elementos. Entonces, bueno, como dato, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer aquí son los coeficientes. Los coeficientes son estos. Lo que vamos a hacer es, para ganar tiempo, yo ya lo había igualado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a anotarlos directamente para relacionarnos con nuestro tema, para ganar tiempo. Bien, de la forma de la igualación es que primero se empieza por los metales, los no metales, luego vienen lo que es el hidrógeno, y por último el oxígeno. Ahora, esta relación de los coeficientes está estrictamente relacionado con lo que son los moles. Entonces, cuando vamos a ver una reacción, ¿de dónde vamos a sacar los moles? Los moles serían estos. De nuestro dióxido de cloro. Ahora, este sería nuestro mol. ¿Cuántos moles entonces tiene nuestro dióxido de cloro? 4, ¿verdad? De lo más fácil. ¿Cuántos moles tiene nuestro agua? ¿Cuántos tiene? 2. Entonces recordarán, yo creo, la igualación en todo caso. Si no, entonces lo vamos a hacer nuevamente paso a paso. Ahora sí vamos a empezar con lo que son las relaciones de la estequiometría para realizar los cálculos en los ejercicios. Entonces vamos a tomar lo que es la primera relación, que es la relación mol a mol. Esto, como les decía, está estrictamente relacionado con lo que son los coeficientes, como los que acabo de decir. Entonces, para poder realizar, entonces vamos a copiar un ejercicio
que yo ya tengo preparado. Dice, ¿cuántos moles de dióxido de carbono se producen en la combustión completa de 4 moles. De 4 moles de gas metano. Ahora yo les voy a pedir por favor que estén muy atentos a la explicación, porque ya este es un ejercicio de la primera reacción de mol a mol. En realidad no existen, ¿no? Pero hay 5 relaciones que les voy a mencionar y vamos a empezar con lo que es de mol a mol. Pero hay otro que es de masa a masa, otro es de masa a mol, otro es masa a volumen y el otro es volumen volumen. Pero hay algunos libros, tal vez sus hermanos en la universidad o primos o conocen a alguien, tal vez de cursos superiores, que solamente manejan 3, que es el de mol, masa y volumen. Pero nosotros vamos a llevar las 5 relaciones, pero vamos a empezar con esta. Para lo cual, lo primero que hay que hacer es leer correctamente el ejercicio y decir, y no asustarnos a la primera y decir, ahora, ¿cómo vamos a resolver esto? Vamos a empezar con, nos está diciendo aquí, ¿cuántos moles de dióxido de carbono se producen? Entonces nos está diciendo, ya nos está pidiendo el dato cuántos moles. Entonces esta va a ser nuestra interrogante. Entonces vamos a sacar datos. Luego lo voy a volver a copiar, no hay problema. Nos está pidiendo. ¿Qué nos está pidiendo? Moles. ¿Ven? Entonces vamos a anotar moles. Ahora vamos a seguir leyendo. Entonces se producen en la combustión completa. Nos está diciendo que se ha consumido. De 4 moles. Entonces él nos está dando el ejercicio un dato. ¿Qué nos está diciendo? 4 moles. ¿Pero de quiénes? De gas metano. Entonces en este caso vamos a anotar gas metano. Hasta ahí. Ahora sí, lo voy a borrar nuestra pizarrita para continuar. Gas metano, datos. Los ejercicios, a ver si van conmigo, vamos a leer lo que ya se ha notado. Nos está diciendo cuántos moles de dióxido de carbono hay en donde, en una reacción, ¿no ve? Que se produce con la combustión completa de 4 moles de metano. Ahora aquí lo que nos falta es hacer hacer los reactivos y el producto. En este caso, el metano va a reaccionar con lo que es el oxígeno al combustionarse, y este nos va a dar lo que es el dióxido de carbono más agua. Entonces lo que vamos a hacer es igualar esta reacción. Aquí tenemos los datos, entonces vamos a igualar. Aquí nos dice carbono, aquí hay un carbono, aquí hay un solo carbono. Ahora vamos a ir con lo que es el hidrógeno. Aquí hay 4 hidrógenos y aquí hay 2. Entonces para igualar a este, lo que tenemos que hacer es poner un coeficiente. 2 por 2, 4. Y aquí 4. 4, 4. Ahora vamos a ir con los oxígenos. Aquí tenemos un carbono, no lo hemos anotado, pero lo vamos a anotar. Aquí tenemos 2 en este lado de los reactivos. En los productos tenemos 2 por 1, 2.
sería? 4, ¿verdad? Nuevamente 2 aquí, 2 oxígenos más. Este va a alterar a este, entonces 2 por 1, se supone que aquí hay un 1 y se sobreentiende 2 por 1, 2, 2 más 2, 4. Y entonces aquí solamente tenemos 2, entonces vamos a poner un coeficiente 2, esto vamos a hacerle de otro colorcito mejor. 2, 2. Entonces aquí tenemos 2 por 2, 4. Y aquí 2 más 2, 4. Entonces nuestra ecuación ya está igualada, ¿no? Hemos empezado por lo que son los metales, los no metales. Continuamos con lo que es el hidrógeno y el oxígeno. En este caso tenemos lo que es el carbono. Después tenemos el hidrógeno y el oxígeno. Entonces ya hemos igualado. Revisamos nuevamente. Aquí carbono tenemos 1. Aquí tenemos un solo carbono. Aquí tenemos 4 hidrógenos. Y aquí solo 2. Entonces hemos puesto un 2. Hemos multiplicado 2 por 2. Da igual 4. Vamos con el oxígeno. Aquí nos fijamos que en nuestro reactivo hay solamente 2. Pero en nuestro producto hay 1. Entonces aquí en nuestro producto hay incluso más, 2 por 1 son 2 y aquí tenemos 2, entonces 2 más 2 suman 4 y entonces aquí lo que hacemos es multiplicar por 4. Vamos a borrar una vez igualada nuestra pizarrita pequeñita. Vamos a poner, el único dato que teníamos era 4 moles de metano, ¿verdad? Ahora, como es nuestro único dato, vamos a decir que necesitamos sí o sí la fórmula. Nuevamente. Aquí vamos a anotar es el dióxido de carbono. Aquí tenía un coeficiente 2, ¿verdad? Ya. Entonces aquí vamos a hacer la relación mol a mol. Entonces tenemos moles aquí. Entonces aquí vamos a poner multiplicar por moles abajo. Esto nos va a servir para simplificar. Ahora aquí nos dice moles de, se supone que aquí hay un 1 cuando no hay nada, pero no lo ponemos porque se sobreentiende. Entonces ponemos un mol. Ahora nos está pidiendo como dato que encontremos los moles de este elemento, ¿verdad? De esta sustancia. Entonces ponemos moles. Y ahora, ¿estos cuántos moles tienen delante? Sabemos que no hay un 2, entonces se supone que hay un 1, entonces un mol. Lo que hacemos es multiplicar 4 por 1, 4. Vamos a dividir por 1. Esto queda en 4 moles de dióxido de carbono. Y con esto simplificamos. Nuevamente, el único dato que nos da es 4 moles de metano que está aquí. Esta ecuación ya la hemos igualado. Ahora vamos a hacer la relación mol a mol. Entonces, como moles va arriba, moles también tiene que ir abajo. Esto nos sirve ¿para qué? Para simplificar. Eso es lo que hice. Aquí nos está diciendo que 4 moles de esto. ¿Cuántos moles hay en la reacción? Hay un solo mol, porque aquí se sobreentiende que este 1 hay. Entonces, nos está pidiendo el ejercicio encontrar el dióxido de carbono. Entonces, ¿qué cosa vamos a encontrar del dióxido de carbono? Los moles. Entonces, aquí de la misma manera tenemos que poner un número. Entonces, aquí se supone que no hay, entonces se sobreentiende que es 1. ¿Ya? Entonces hacemos los cálculos matemáticos y nos sale como resultado. Bien. Ya con esto se terminó nuestro tiempo. Decirles que para nuestra siguiente clase, una pequeña tareita, van a estar averiguando cómo se hace la torta, cuáles son los ingredientes. Me gustaría que lo traigan y van a
hacer grupos de 3 a 4 personas porque eso va a ser, eso lo vamos a realizar. Así que eso sería todo. Cuídense y siempre tomen las medidas de precaución. Buen día, mi nombre es Carlos Roberto Villavicencio Roque, soy estudiante de tercer año en la especialidad de Física y Química de la Escuela Superior de Formación de Maestros Ismael Montes. En esta ocasión vamos a desarrollar un tema muy sencillo, referido al área de física. Este es circuitos eléctricos. Muy sencillo. Bien, para poder desarrollar este tema, primero vamos a hacernos unas cuantas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo es que un foco se enciende en la habitación cuando presionamos un botón? ¿Cómo es que conectando nuestros celulares mediante un cargador a la pared simplemente terminan cargándose? ¿Qué es una red eléctrica domiciliaria? También vamos a desarrollar los conceptos o vamos a entender los conceptos de intensidad eléctrica, voltaje, resistencia eléctrica y circuitos eléctricos. También vamos a entender lo que es la ley de Ohm. Ahora bien, como estamos en época de pandemia, no podemos quedarnos indiferentes y tenemos que también cumplir con lo que indican las normas de salubridad. Eso significa usar el barbijo, usar guantes de látex o protección y usar la ropa necesaria para protegernos en contra frente a un posible contagio. Bien, ahora vamos a hacernos el cambio. Ya con el equipo de protección necesarios, podemos desarrollar el tema. Primeramente nos vamos a preguntar, ¿qué es energía eléctrica? Bueno, la energía eléctrica no es nada más que la transferencia de electrones en un medio conductor. Esto quiere decir que de la fuente, a través de este medio conductor, los electrones van a ser impulsados de manera que uno pasa a través del otro y van transfiriéndose a través de todo el circuito. Como podemos ver, esas caritas que se mueven son los electrones que se van transfiriendo a través de ese medio. Van yendo hacia la bombilla, la encienden y van de regreso hacia la fuente. Pero, ¿un circuito eléctrico? Lo vamos a entender mediante este esquema. Básicamente, un circuito eléctrico es todo un camino completo por el que pueden transitar libremente los electrones libres a través del conductor. ¿Cómo es eso? Vemos en este esquema 3 bombillas, incluida una cuarta roja, que están interconectadas entre sí a través de pines. Estos pines conectados uno con otro hasta llegar de vuelta hacia la fuente. De esa manera, los electrones pueden transitar libremente desde el lado positivo a través del primer bombillo, el segundo bombillo, el tercer bombillo, la luz roja y de vuelta hacia la fuente. Básicamente, eso es un circuito eléctrico. Ahora vamos a estudiar solamente 2 tipos de circuitos eléctricos, el circuito en serie y el circuito en paralelo. Para ver el circuito en serie, vamos a usar directamente este esquema que estamos mostrando. El circuito en serie se caracteriza porque cada uno de sus componentes, me refiero a los 3 bombillos y la resistencia que se encuentra ahora, están conectados uno tras otro de forma secuencial, uno al lado del otro, hasta completar todo el camino que van a seguir los electrones de regreso hacia la fuente. Esto básicamente es un circuito en serie. Podemos colocar cualquier otro tipo de componente. Puede ser otra resistencia en vez de los bombillos, o podemos colocar un transistor, un inductor, un capacitor, un simple interruptor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tiene que cumplir con esta misma característica, que estén conectados uno detrás de otro y detrás de otro, hasta que el camino o el circuito se pueda cerrar de manera que los electrones vuelvan hacia la fuente. Ese fue un circuito sencillo, el más sencillo, y es la base para todos los demás. Ahora el circuito paralelo es un poquito más complejo. Imaginemos esto. Tenemos un circuito sencillo de una bombilla. Está cerrado y funciona. A este circuito sencillo le vamos a añadir una segunda bombilla, pero sin alterar la estructura del primer circuito. Listo. De esa manera, este segundo circuito va a formar parte del primer circuito, generando un circuito mucho más grande.
A este le vamos a añadir una tercera bombilla. Muy bien, tenemos ya otro circuito más complejo generado por dos circuitos sencillos más. De esta manera es como podemos entender un circuito en paralelo. ¿Cómo puede diferenciarse? Bueno, si quitamos una de estas bombillas, las otras dos van a poder seguir funcionando sin ningún problema debido a que todo el camino de los electrones está total y completamente cerrado. O sea, que pueden caminar libremente. No importa cuál de los bombillos podamos sacar. Si quitamos uno de estos componentes, los otros dos siguen funcionando con toda normalidad. Repito, porque el circuito sigue estando completo. Esto es básicamente el concepto de un circuito en paralelo. Bien, ahora vamos a aprender un poco de los componentes del circuito eléctrico. Existen muchos, pero el que más vamos a ver durante este video es la resistencia. Existen bastantes, como por ejemplo en el esquema vamos a ver ahorita los interruptores. Tenemos los bombillos, tenemos diodos, tenemos focos LED, tenemos interruptores, ya habíamos dicho, perdón, tenemos transistores, tenemos inductores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Estos componentes nos van a ayudar a hacer un circuito eléctrico mucho más eficiente y más acorde a las necesidades que tengamos en el momento, como en una instalación eléctrica. Por ejemplo, en la pared tenemos conectado nuestro interruptor, que cuando lo presionamos hacia un lado, nuestra luz se apaga, pero cuando lo presionamos hacia el otro lado, cuando llevamos el interruptor al otro lado, nuestra luz se enciende. De esa manera, entonces, cada uno de estos componentes tiene su propia función y su propia forma de ser dentro de un circuito eléctrico. ¿Qué es lo que van a hacer? Lo que van a hacer es evitar el paso de energía eléctrica a través de todo el circuito o van a permitir el paso de esta energía eléctrica según ciertas características que se le pida. Y cuando llegue a alguno de los otros componentes como los focos, como las bocinas, etc., estas van a funcionar o no van a funcionar de acuerdo a lo que se necesite. Por ejemplo, vemos en el esquema que se está pulsando los interruptores de manera que ambos están evitando el paso de energía eléctrica y la bocina no está funcionando. Pero basta que un solo interruptor se encienda, entonces todo el circuito se vuelve a completar y tanto la bocina como la bombilla vuelven a funcionar. Esos son los componentes de la energía eléctrica, perdón, del circuito eléctrico. Ahora vamos a estudiar dos de las características más importantes de la energía eléctrica. Hay más, pero solamente dos vamos a estudiar para este video. Una es el voltaje eléctrico o la tensión eléctrica, que no es nada más que la fuerza que se necesita para empujar los electrones a través de los conductores. Si no existiera esa fuerza, si la fuente no tuviera esa fuerza, ninguno de los focos que vemos en el esquema se podrían encender. Así que se necesitaría una fuerza lo suficientemente grande como para encender todos los focos. Así de sencillo. La segunda característica es la intensidad de corriente eléctrica, que no es nada más que la cantidad de energía eléctrica que recorre a través del circuito eléctrico. O sea, imaginemos dos cañerías, una que es demasiado gruesa y otra demasiado delgadita. El agua va a correr con mucha más facilidad o va a correr muchísimo más agua a través del tubo más grueso y menos a través del tubo más delgadito. Es lo mismo con la intensidad de corriente eléctrica. Eso se va a medir mediante la cantidad de electrones que están recorriendo el circuito por segundo. Bien, nosotros no vamos a tomar en cuenta el segundo, pero sí vamos a tomar en cuenta la cantidad de electrones que están recorriendo a través del circuito. Ahora bien, antes de entrar a resolver algunos ejercicios, vamos a ver de lo que trata la ley de Ohm. Esta ley simplemente nos permite encontrar o calcular los valores de los componentes del circuito eléctrico o de las características. Para eso vamos a utilizar esta pirámide, donde la V arriba significa voltaje, la I intensidad de corriente y la R resistencia eléctrica. ¿Cómo vamos a usar esta pirámide para poder escribir nuestras ecuaciones? Muy sencillo. Iniciemos tratando de encontrar la ecuación del voltaje. Para eso está remarcado de color blanco en nuestra pirámide.
vemos que nuestra intensidad de corriente y nuestras resistencias se encuentran abajo. Eso significa que se van a multiplicar cada uno. ¿A qué me refiero? Vamos a anotar entonces V es igual a I por R, o sea que nuestro voltaje va a ser igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Muy sencillo de entender. ¿Y qué pasa si queremos encontrar la intensidad de corriente? Fácil. Solamente vamos a marcar de color blanco en nuestra pirámide la intensidad de corriente y vemos que el voltaje se encuentra sobre la resistencia. Entonces vamos a escribir en nuestra ecuación intensidad de corriente es igual a voltaje sobre resistencia eléctrica. Muy sencillo. ¿Y qué pasa si queremos encontrar la resistencia eléctrica? Es igual. Marcamos la R en nuestra pirámide y encontramos que voltaje se encuentra sobre intensidad eléctrica. Entonces, vamos a escribir la ecuación R es igual a V sobre I. Resistencia es igual a voltaje sobre intensidad de corriente eléctrica. Totalmente completo y sencillo de entender. Ahora, hemos descubierto tres ecuaciones. Voltaje es igual a intensidad de corriente por resistencia. El segundo es intensidad de corriente eléctrica es igual a voltaje sobre resistencia. Y el tercero es resistencia es igual a voltaje sobre intensidad de corriente eléctrica. Sencillo, los tres. Ahora bien, cada una de estas tres variables tiene una forma de ser nombradas, o un nombre propio podríamos decirlo. O sea, que tienen un sistema propio en las que cada una de estas variables es medida. Por ejemplo, el voltaje se mide en voltios y se representa con la letra V, V de voltios. La intensidad de corriente eléctrica se mide en amperios y se representa con la letra A de amperios. Y por último, la resistencia se mide en ohmios y se representa con la letra griega omega, que se lee O de ohmios. Y de esta manera ya tenemos las herramientas necesarias para poder resolver nuestros circuitos eléctricos, tanto en serie como en paralelo. Ya teniendo este concepto, vamos a poder calcular los valores que tenemos en estos dos circuitos eléctricos. Bien, vamos a comenzar con el circuito en serie. Para resolver el circuito en serie, lo primero que tenemos que hacer es identificar que la gráfica realmente pertenece a un circuito en serie. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a identificar la posición de las resistencias. Efectivamente, la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3 se encuentran una detrás de otra para completar el circuito. Entonces, ahora nos queda solamente extraer los datos. Tenemos entonces el voltaje, que es 30 voltios, la resistencia, que equivale a una resistencia equivalente que vamos a hallar luego, y por último la intensidad de corriente, que no sabemos cuál es. Entonces, eso es lo que vamos a llegar a determinar. Ahora sí, vamos a convertir estas tres resistencias en una sola que se va a llamar resistencia equivalente. Entonces, ¿cómo va a ser? Vamos a sumar la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 que van a crear una sola resistencia equivalente. Reemplazando, tendríamos 51 ohmios más 16 ohmios más 23 ohmios. Eso sumado nos da un total de 90 ohmios. Esa ya sería una resistencia equivalente que nos va a ayudar a encontrar luego el valor de nuestra intensidad. Ahora bien, vamos a reemplazar en la ecuación principal, que sería intensidad de corriente igual a voltaje sobre la resistencia equivalente. Reemplazamos los valores 30 sobre 90 y luego simplificamos y nos da un tercio. Eso, como resultado en decimales, nos daría un total de 0.33 amperios. Y así conseguimos el valor total de nuestra intensidad de corriente en nuestro circuito en serie. Ahora nos vamos a dirigir a resolver el circuito en paralelo. Para resolver este tipo de circuito, primero tenemos que identificar de que nuestra gráfica realmente pertenece a un circuito en paralelo. Como hemos dicho más antes en el video, para identificar este tipo de circuito, primero vamos a añadir un circuito simple a otro circuito simple, creando un circuito más complejo, y otro circuito simple, y así y así. Y efectivamente, nuestro nuestra gráfica pertenece a un circuito en paralelo. Entonces nos queda extraer los datos. Para el voltaje tenemos un valor de 30 voltios,
para la resistencia, una resistencia equivalente que vamos a calcular y por último una intensidad de corriente que también vamos a calcular al final. Bien, entonces para resolver esto vamos a unir las tres resistencias en una sola como en serie. Pero vamos a utilizar esta ecuación que nos dice que vamos a unir de 2 en 2, multiplicando los valores de las dos resistencias para el numerador y la suma de los dos valores de las resistencias para el denominador. Reemplazando tenemos entonces 16 por 23 para el numerador y 16 más 23 para el denominador, dando un total de 368 para el numerador y 39 para el denominador, dándonos un resultado de 9.4 para nuestra primera resistencia equivalente. Ahora, el valor de esta resistencia equivalente la vamos a unir a nuestra resistencia 1, multiplicando sus valores para el numerador y sumándolas también para el denominador. Reemplazando entonces, tenemos 51 por 9.4 para el numerador y 51 más 9.4 para el denominador, dándonos 479.4 para el denominador y 60.4 para el denominador, dándonos un total de 7.9 ohmios. Entonces, definimos de que nuestra resistencia equivalente tiene un valor de 7.9 ohmios. Ahora bien, vamos a reemplazar según la ecuación de la ley de Ohm, dándonos un voltaje de 30 para el numerador y una resistencia equivalente de 7.9 para el denominador. Y la respuesta da un total de 3.8 amperios para la intensidad de corriente. De esta manera, entonces, podemos resolver o podemos hallar los valores de estas características para los dos tipos de circuitos, tanto serie como paralelo. De esta manera, ya sabemos cómo es que funciona una red de conexión eléctrica domiciliaria y también podemos saber cómo es que las redes eléctricas funcionan, no solamente en el domicilio, sino también en el interior de un aparato electrónico, como ya habíamos dicho, una radio, un televisor, un celular, etcétera, etcétera. Ahora sí, teniendo más conocimiento al respecto, podemos también tener una idea de cuánta energía eléctrica gastamos nosotros individualmente a diario. Por ejemplo, cargando nuestros celulares. Incluso a veces lo cargamos 2 o 3 veces al día. Vemos la tele incluso a veces hasta 4 o 5 horas continuas. O si somos una familia muy amplia, compartimos el televisor durante más de ese tiempo. Y también entendemos ahora cuál es el impacto que está generando en nuestro medio el consumo diario de energía eléctrica. Ahora, es momento de pensar también y tener un poco de conciencia sobre en qué momentos tenemos que utilizar la energía eléctrica, de qué manera utilizarla, cómo ahorrar. También vamos desarrollando conciencia sobre el uso de los equipos electrónicos por el sexo femenino en la antigüedad, como por ejemplo las lavadoras, las planchas, las batidoras, etcétera, 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 ¿no? Entonces podemos también decir de manera básica y concientizar a todo el mundo de que todos los equipos electrónicos tienen que ser usados de manera que no ocasione un impacto tan fuerte en nuestra sociedad ni en el medio ambiente. Bien, con eso terminado, me despido. Muchísimas gracias por su atención y que tengan un lindo día.